Vamos a hablar ahora del caso de Florencia Peralta. El pasado 13, es decir, ayer 13 de septiembre, se cumplieron 3 años de la muerte de Florencia Peralta y bueno, nos está visitando en nuestros estudios el señor Víctor Ortega, el papá de Damián Ortega, condenado por el crimen de Florencia. Víctor, ¿cómo le va? Buen día y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, estamos muy pegaditos a una fecha, digamos, sumamente dolorosa, que es la fecha de la muerte de Florencia Peralta. Se cumplen 3 años, se cumplieron ayer 3 años. ¿Cómo evalúan ustedes todo esto que ha pasado? ¿Cómo evalúan digamos, este caso en general, el desarrollo de la justicia, la condena que ha sufrido Damián en este caso, y cuáles son las acciones que están llevando adelante, digamos? Es doloroso para la familia de Florencia y también es doloroso para nosotros porque tenemos un hijo condenado sin pruebas, sin nada, mal condenado porque no encontraron ADNs en el cuerpo de Florencia de mi hijo, ni en mi hijo ADNs de Florencia. Los ADNs que se encontraron en la tonfa los dejan totalmente fuera a mi hijo. Y como la otra prueba contundente también que hay, que es la geolocalización de los teléfonos, donde se puede apreciar que Ortega, o sea, mi hijo Damián, no estaba en el lugar del hecho. Y por esas dos pruebas fundamentales queda libre el señor Barry, porque eran los dos sospechosos, mi hijo Damián y el señor Barry, eran los dos sospechosos, y por esa razón de que no hay ADN ni estaba en el lugar dicho por el ingeniero Garbaz, Barry queda libre. Entonces no hay una igualdad en la justicia porque a mi hijo lo dejan y le inventan que se volvió por la calle Colón. La fiscalía inventa eso para poderlo pegar al tema, pero no tienen pruebas para poder demostrar, porque no demostraron nada. Suponen que cuando salió de la estación de servicio, que ahí sí hay una cámara que lo comprueba, que sale en dirección oeste, ellos suponen que volvió por la calle Colón y volvió por la calle Barcala hacia el este. Eso todo es supuesto, porque no hay una cámara que lo certifique, no hay un testigo que lo certifique. Los testigos de la casa donde estaba mi hijo tampoco no lo encontraban ahí, no lo vieron llegar a mi hijo en esos horarios. Entonces, las pruebas contundentes que tenemos nosotros, que no hay ADN, la prueba que se hizo de la geolocalización con el ingeniero Garbaz, tampoco lo posiciona ahí. La cámara de la estación de servicio indica que cargó combustible ahí y se dirigió hacia el oeste, hacia mi casa. Nosotros tenemos testigos de que llegó a mi casa después de las 20:30. Pero la fiscalía actuó de esa forma porque yo pienso que a alguien están tapando. A alguien están tapando porque si esas pruebas contundentes como son los ADN, que en cualquier parte del mundo aleja a una persona, ¿no es cierto?, de no tener ADNs, a mi hijo lo dejan ahí, porque suponen que se volvió, y no es así. Y aunque si hubiese vuelto, la chica, según el ingeniero Garbaz, no estaba en la casa, porque el teléfono de ella sonó fuera de la casa,
a esa hora que mi hijo estaba en la estación de servicio cargando combustible. A las mismas horas no coincide. Pero, claro, tenían que dejar a alguien porque si no, el juicio, o sea, el hecho del crimen hubiera quedado desierto, porque no tenían a quién culpar. Tenían a alguien, era mi hijo, pero está mal condenado. Mal condenado porque ellos debieron haber investigado de quién eran esos ADN que estaban ahí. Ellos, lo que es la fiscalía y la querella, tanto los ADN como la prueba del ingeniero Garbaz y la cámara, todo lo tiraron abajo del expediente, abajo del escritorio lo tiraron. Como no decía en ningún momento lo vinculaba a mi hijo, lo dejaron sin efecto. Nunca se habló de eso. Por más que la defensa hizo hincapié ahí, no lo sacaron a luz. No Cuénteme lo sacaron. Que, inclusive el jurado fue instigado ahí. Tanto la querella como la fiscalía le decían que eso está en las audiencias del juicio. Cómo pinchaban al jurado que tenían que declararlo culpable, Entonces, la gente que me merece el respeto porque son personas del medio, pero si un profesional le está diciendo tienen que declararlo culpable y le arman toda una historia como que él fue, y dijeron que sí. Después tuvieron 8 horas o 7 horas deliberando el jurado, pero no deliberaron nada, porque no creo que las 12 personas hayan tenido la misma idea. Habían profesionales dentro de ese pero jurado. De todas maneras, el jurado, la decisión es unánime. Es unánime, pero... La decisión del jurado se toma y es válida si es unánime. Indudablemente fue una decisión unánime la del jurado. Y claro, porque fue llevada a ser unánime. Porque no creo que 12 personas no hayan leído o hayan visto una película o algo que diga que los ADN a nivel mundial definen la situación de una persona. Tienen que tener pruebas realmente, para poder culpar a una persona. Y a mi hijo le fabricaron todo, porque él le dijeron que había doblado por la calle Colón, después que salió de la estación de servicio de la Shell. Pero, ¿qué pruebas tienen? ¿Tienen alguna cámara? ¿Tienen algún testigo? No lo tienen. Suponen. Y no creo que la palabra suponen tenga más peso que la firma de un médico forense, que dijo que no habían ADN de Damián Ortega en la escena del crimen. No hay. Por 2 veces lo hicieron. Un ingeniero que hizo la geolocalización de los teléfonos, tampoco lo ubica dentro de eso, del triángulo donde él trabajó con las antenas. No está el teléfono. Se abrió el teléfono de la chica, sí, a las 20:30, sí, se abrió el teléfono, pero fuera de la casa. Y a las 20:30 mi hijo estaba en la estación de servicio. Evidentemente está fuera de la escena del crimen. Y por eso yo sostengo que está mal condenado. Ustedes han apelado sí, se ha apelado. Bueno, que esta apelación, digamos, ¿a qué instancia recurre? A una cámara. Claro. Sí. Estamos esperando fecha para poder... Yo, a pesar de lo mal que se trabajó acá, yo confío en la justicia todavía. Confío en serio de la justicia. Que en Mendoza, cuando vayamos allá, los jueces van a ver esto que estoy diciendo yo. Porque no creo que acá se trabajó de esa forma, porque algo pasó, a alguien están encubriendo. Y estamos con el tema de los femicidas, ¿no es cierto?, en todo el país, y resulta que acá hay un femicida suelto, y mi hijo mal condenado a 30 años de prisión por algo que no cometió, y profesionalmente
Está comprobado que no estaba en el lugar del crimen. Está comprobado por gente y no por una suposición que dobló por la calle Colón, que dobló por la calle Barcala. No tenemos ninguna prueba, la querella ni la... O sea, en realidad no es que no está comprobado que no estuvo en el lugar del crimen. En realidad lo que usted hace mención es que no hay pruebas que lo ubiquen en el lugar del crimen. Claro, no. Ni los ADN, que es fundamental. Y además, hay ADNs. Yo lamentablemente no traje el comprobante para que lo vean. Donde lo separan a mi hijo y al señor Barry, que era el otro sospechoso, de la escena del crimen. No hay ADN, no está dentro del radio de las antenas, el teléfono. A Barry lo liberan y a mi hijo lo dejan. Yo creo que la justicia debe haber sido igualitaria para los dos. Si no hay ADN de uno ni del otro, lo tendrían que haber dejado los dos solos. ¿Y qué elementos considera usted que tuvo en cuenta la justicia para determinar la culpabilidad de su hijo? Hablar sobre la vuelta de mi hijo hacia la casa. Esa fue lo que plantearon, lo que se planteó. ¿No se tuvieron en cuenta elementos que tuviesen que ver con la personalidad de él, con las actitudes que tenía para con Florencia? Todo eso sí, se habló y se habló demasiado, pero estaba todo armado eso. Todo armado. Hubo una profesional que habló media hora ahí con un conocimiento que quizás lo tenga, pero con una memoria después de 2 años y 8 meses que recién se vino al juicio, que no da. No da. Pero por más que hayan hecho todo ese circo ahí, mi hijo no tiene ADN, no estuvo ahí. Y los ADN que hay, porque hay ADN, dos masculinos que no son ni de Barry ni de mi hijo Damián, no los investigaron. ¿Por qué no investigaron dentro del expediente todas las contrariedades que hay en los testigos? Hay muchas mentiras ahí adentro. Y nadie las investigó. Todos se enteraron antes que mi hijo llegara a la casa. Mi hijo llamó al 911 a las 23:08. Y todos declararon que se habían enterado. Uno a las menos cuarto, otro a las 10:30. Una señora dijo entre las 10 y 10:30, que mintió también, y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Usted la conocía a Florencia, ¿no? Sí. ¿Cómo era su hijo con Florencia? Bien. Si en el expediente están todos los mensajes que ellos se hacían después de separados. Y no va a encontrar ni uno que tenga una forma agresiva o distinta. Claro. No. Y eso lo está en el expediente. Yo no voy a hablar nada que no esté en el expediente. Está todo en el expediente. Es cuestión de mirarlo. No, porque se hablaba de que la celaba mucho, por eso le pregunto. Sí, es todo lo que hablaron los profesionales ahí. También se habló de violencia, de esto, de lo otro, y no. Las mismas chicas amigas de Florencia decía que ella no tenía miedo que Damián le fuera a hacer algo a ella o al hijo. Ella estaba en la fuerza y si hubiera sufrido alguna violencia, algo lo hubiese denunciado, hubiera tenido una perimetral. Nada de eso existió. Nada de eso. Fue un trato bueno, porque tenían un hijo de por medio y bueno, una forma adulta de tomar la situación. Ahora, ¿qué fecha tienen ustedes para esta resolución de la Cámara? No tenemos fecha todavía. En eso estamos esperando que se despidan de allá para poder ir a hablar allá. ¿Y qué estimación le han dado los abogados, los letrados? En tiempo de tener un más o menos. No. Puede ser mañana como dentro de 1 año o 2, no se sabe. Claro. Eso no se sabe. Eso bueno, muy bien. Pero, señor Víctor, no sé si le queda algo más por agregar que considere. No, yo lo único que transmito es
esta angustia que estamos viviendo de saber que mi hijo es inocente y porque tienen que tapar a alguien, tienen que proteger a alguien, porque no me entre en la cabeza otra situación, porque si al señor Barry lo liberaron por la misma razón de mi hijo, que no tiene ADN, que es fundamental, es una prueba contundente, es una prueba definitoria, lo tiraron abajo del expediente, nadie habló de eso, ni le dijeron, la querella o la fiscalía tendría que haberle dicho al jurado, porque el jurado no tomó en cuenta todas esas cosas. Siguió por todos los comentarios que hicieron de lo que armaron, porque tenían que justificar lo que dijeron, que había vuelto por la calle Colón y había vuelto por la calle Barcala, pero no lo demostraron con cosas concretas como es una cámara o un testigo. No lo hicieron y se encarnizaron con eso, que me parece raro, me parece muy raro todo eso. ¿Por qué no se investigó los ADN? ¿Qué los llevaba a no investigar? ¿Incapacidad? ¿O proteger a alguien? Algo pasa, claro. Algo hace ruido. Uno no es un abogado, pero creo que uno se da cuenta, porque tonto no soy. Bueno, ¿y qué le dice su hijo? Y mi hijo está destruido porque está con un peso en sus espaldas y que no tiene nada que ver. Él estaba en mi casa. Yo cuando llegué a casa, que era las 9 por ahí, él estaba jugando con mi nieto alrededor de la mesa con unos juguetes que le había comprado a mi señora en la mañana. Él estaba jugando ahí, estuvo la cena, cenaron y se fue porque a las 11 habían quedado con la chica de que les llevaba al nene. Cuando llegó allá, encontró el cadáver, o la chica ahí, ahí la encontró, o sea que él es testigo, es el único testigo, el primer testigo de lo que encontraron, salvo que alguien más sabía, porque si la gente se enteró a las 11 menos cuarto, a las 10:30, o entre las 10 y 10:30, se enteraron de que la chica estaba fallecida, ¿quién les avisó? ¿Investigaron eso? ¿Quién les avisó? Estaban esperando que mi hijo llegara para agarrarlo. Una cama terrible. Tanto lo dijeron cuando fueron de testigo y cuando fue en el juicio. Ratificaron eso. Un señor se enteró a las 10:30 y también dijo que a las 12 se había enterado. Un montón de cosas que no concuerdan. ¿Por qué no investigaron esos ADN con esa gente que mentía? Pero de que mi hijo es inocente, y no porque yo soy el padre, quiero que sea inocente. Mi hijo es inocente. Y los profesionales, tanto el ingeniero Garbaz como los médicos forenses, lo alejan del crimen. No tienen ADN de mi hijo, pero sí tienen otros ADN. Y no los investigaron esos otros ADN. ¿Por qué? Por eso me imagino que esos son entonces los argumentos con los que se basa toda la recusación que han hecho. Entiendo que sí, es una tarea de los profesionales. Como también en una audiencia previa al juicio, se dijo que no se iba a exponer el menor. Pues lo expusieron. Una foto grandísima, lo pasaron para arriba y para abajo para sensibilizar al jurado. Todas esas cosas malas, y nadie dijo nada, ni el juez, ni nadie dijo nada de eso. Y ya se había hecho una audiencia previa donde se había dejado clarito que eso no se iba a hacer. Y sin embargo lo hicieron. Muy bien, señor Víctor, le agradecemos que se haya acercado hasta a los estudios a charlar con nosotros. Gracias, muy amable. Nos vamos a una pausa, 11 de la mañana, 51 minutos. En 94.5, las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día. 94.5 FM Voz. FM Voz.